Hermanos, vamos a continuar leyendo sobre las limitaciones de la donación de nuestro Padre Creador Cristo Miguel. Voy por los puntos 4, 5 y 6. El 4. De acuerdo con tu petición, Gabriel y todos los interesados cooperarán contigo en el deseo expresado de terminar tu donación honoraria con el pronunciamiento de un juicio dispensacional del planeta, acompañado por el final de una era, la resurrección de los sobrevivientes mortales dormidos y el establecimiento de la dispensación del Espíritu de la verdad otorgado. 5. En lo que respecta al planeta de tu donación y a la generación inmediata de hombres que vivirán ahí, en la época de tu estancia como mortal, te aconsejo que asumas ampliamente el papel de instructor. Concede tu atención en primer lugar a la liberación e inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. A continuación, ilumina el intelecto confundido de los hombres, cura sus almas y libera su mente de los temores ancestrales. Entonces, según tu sabiduría de mortal, trabaja por el bienestar físico y la comodidad material de tus hermanos en la carne. Vive la vida religiosa ideal para inspiración y edificación de todo tu universo. En el planeta de tu donación, libera espiritualmente al hombre aislado por la rebelión. Ignorante, haz una contribución más a la soberanía del Supremo, para que el establecimiento de dicha soberanía abarque así todos los vastos dominios de tu creación personal. Gracias a tu donación material en la similitud de la carne, estás a punto de experimentar la iluminación final de un creador del espacio-tiempo. La doble experiencia de trabajar dentro de la naturaleza del hombre con la voluntad de tu Padre del paraíso. En tu vida temporal, la voluntad de la criatura finita y la voluntad del Creador infinito deberán convertirse en una sola, tal como se están uniendo también en la edad evolutiva del Supremo. Derrama sobre el planeta de tu donación el espíritu de la verdad para que todos los mortales normales de esa esfera aislada tengan así un acceso inmediato y completo al ministerio de la presencia segregada de nuestro Padre del paraíso, los ajustadores del pensamiento de los mundos. Esos son el cuarto, el quinto y el sexto punto de la limitación de la donación. El cuarto punto dice que le dice el hermano del paraíso Emmanuel que de acuerdo con su petición, Gabriel y todos los interesados cooperarán con él en el deseo expresado de terminar su donación honoraria con el procesamiento de un juicio dispensacional del planeta, acompañado por el final de una era, resurrección de los oyentes mortales dormidos y el establecimiento de la dispensación del Espíritu de la verdad otorgado. Entonces, una vez que el Padre Creador se ha otorgado, ha dado por concluida o quiere dar por concluida su misión donadora en Urantia, él recibirá una cooperación de todas las agencias espirituales para que se pronuncie un juicio dispensacional del planeta, acompañado por el final de una era. En esta parte que dice juicio dispensacional del planeta por el final de una era, es porque hacia atrás, en el mortal que él se donó, vamos, en Jesús de Nazaret, como continuamente va a seguir también donándose en todos los mortales, aunque Jesús de Nazaret es solamente el ser donde él sí habitó verdaderamente como Padre Creador. Ya en los nacimientos espirituales después de Jesús de Nazaret, para todos sus hermanos mortales se da, por decir, la copia de ese arquetipo. El original solamente una vez se otorga, solamente una vez viene Miguel a vivir en un mortal. Ya después, de ahí en adelante, ya queda establecido ese acto viviente para ser donado a todos. Pero no es que vuelve a venir a todos, sino que ya ha venido, y por lo tanto si ha venido a un mortal, ya ha venido a todos. Jesús de Nazaret representó a todos los mortales, el pasado, en el presente y en el futuro. Eso es lo que abarca
esa de experiencia de donación que tuvo nuestro Padre Creador. Y los mortales debemos entender que este camino evolutivo no se consigue solo por egoísmo. ¿Por qué? Porque muchas veces iniciamos los caminos evolutivos supuestamente en conocimiento espiritual y decimos que estamos trascendiendo, que estamos evolucionando y decimos muchas cosas que nos las atribuimos que somos nosotros que las vamos haciendo, y no es así. No. El camino evolutivo ascendente de progresión espiritual es solamente uno, y ese quedó establecido cuando nuestro Padre Creador estuvo en Jesús de Nazaret, que fue el único hombre donde él se donó, porque de ahí viene la unidad. Los mortales son muchos, pero todos son uno solo, son una sola, un solo sentir, son un solo cuerpo. La mortalidad todo mortal tiene las mismas condiciones, sea un mortal que quiera evolucionar o uno que no quiera. Todos tienen los potenciales, porque ya esos potenciales fueron dados desde el pasado. El plan de progresión no fue que se inventó por las deidades eternas así porque se les ocurrió un día. No, ya ese plan estaba ya hecho, ya estaba realizado, pero solamente en el entorno de la Trinidad Parisíaca se sabe cómo es que ese plan iba a funcionar. Y empezó a funcionar en Urantia cuando en la vida mortal de Jesús se donó nuestro Padre Creador Cristo Miguel de Nevadón, expresamente él en persona, por decirlo así. De ahí en adelante todos debemos de seguir ese camino. No decir que Jesús solo fue el iluminado, no. O decir que fue uno de los iluminados entre los mortales. No, es el único hombre donde vivió el creador de un universo local, nuestro Padre Creador. Nosotros le pertenecemos a él. Si no queremos pertenecerle, pues simplemente no nacemos al espíritu. Pero de ahí el dominio de todo este ámbito, en este planeta cósmico que vivimos, le pertenece a Cristo Miguel, a Jesús de Nazaret, nuestro hermano mortal, y a todos los hombres mortales que deseen ser hijos de Dios por la fe. A nadie se le exige serlo, a nadie se le obliga. Entonces cuando Gabriel y todos los interesados que van a cooperar con él en su misión donadora iban a decretar un juicio dispensacional del planeta, en ese entonces, digamos, en el mortal Jesús, ahí está el planeta, a través de la mente. El planeta nosotros vemos que el planeta, aquí está la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, digamos, pero ese no son los planetas a que se refiere esto, pero sí es una analogía. Tenemos grupos, cúmulos de estrellas, cúmulos de constelaciones hacia la mente, hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Igualmente, dentro de ese universo local de Nevadón, que es el de Cristo Miguel, vamos con nuestros potenciales mortales, van despertando las criaturas que van conociendo y entendiendo ese universo. Esas criaturas, por decirlo así, son nuestras, pero realmente son de nuestro Padre Creador. Él dijo: yo daré mi vida por mis criaturas. Tengo criaturas en otro redil, son de Él. Esas criaturas que están dentro del universo local de Cristo Miguel
y con el mortal se están despertando, él la va a rescatar. Entonces tenemos dentro de las cosas que hemos entendido, hay cosas que todavía no hemos logrado entenderlas de manera más efectiva. Entonces esas cosas o esas criaturas que no han aprendido, esos hombres primitivos alojados en nuestra configuración planetaria que todavía tenemos, hay partes que todavía no las hemos entendido. No significa que porque no hemos entendido quedamos atrás, no. Siguen adelante las cosas que sí entendemos. Entonces eso se le denomina a esas criaturas dentro del universo de cada individuo que vive en el universo de Cristo Miguel, sobrevivientes dormidos. Y el sobreviviente dormido simplemente está como detenido, porque si no se entiende, si no entendemos algo, estamos detenidos, estancados. En el sentido espiritual significa que hay que dar todavía más tiempo. ¿A qué? A que siga la progresión evolutiva. La progresión evolutiva tiene sus lapsos. No va corriendo. Ella va conforme avanzan las criaturas, conforme avanza todo el total del sector, ella prosigue. Unos se quedan atrás, pero esos que se quedan atrás se le llaman sobrevivientes dormidos. Aunque hay un apartado en esta revelación sobre ello. Después vamos a hablar de ello. Y el establecimiento de la dispensación del Espíritu de la verdad otorgado. Entonces, que establezca el establecimiento de la dispensación del Espíritu de la verdad otorgado. Ya el Espíritu de la verdad está otorgado. Para ese entonces, cuando ya Miguel decide concluir su donación en Urantia, ese mecanismo ya está otorgado dentro de su donación. Y en esos puntos que él le recuerda el hermano Manuel, el emisario del paraíso, el hermano Emanuel, o Manuel como muchos los conocen, no es porque él no se acuerde, es porque es una asociación mortal criatura. Entonces, al decirle al Creador, la criatura está siendo guiada hacia adentro, siendo guiada. Él ya sabe que va a haber una resurrección de los sobrevivientes mortales dormidos, y que va a haber la dispensación del Espíritu de la verdad otorgada. Pero eso tiene que ser, se dice, para que el mortal vaya tomando en cuenta o se le vaya instalando dentro de sus potenciales mentales, porque el potencial mental espiritual en el hombre lo logra hacerlo, porque el Creador nos da la mano. Entonces, al leer esto aquí, más que todo, le están diciendo a él, pero el Padre Creador está con el Hijo mortal en misión auto-otorgadora. Y ya para este entonces, ya Miguel es una sola personalidad junto a la criatura. Aquí en el punto 6 que sigue, aquí dice, lo llega en el punto 5, o en el punto 5 lo llega a corroborar, porque dicen: lo que respecta al planeta de tu donación y a la generación inmediata de hombres que vivirán ahí en la época de tu estancia como mortal, te aconsejo que asumas ampliamente el papel de instructor. A Miguel Creador. Entonces, la criatura mortal, el finito, si hay un instructor,
hay un alumno, que somos los finitos. Y ese era el papel del Padre Creador, de instructor. No es lo que se dice de que en nosotros hay un maestro y el maestro se despierta de repente y elige, y entonces ya nos toca y empezamos a caminar. No. Cristo Miguel es el Padre Creador del universo local de Nevadón. Y en ese universo local de Nevadón es donde entra el hombre mortal. Este planeta donde vivimos es solamente una esfera cósmica, pero no es la dote mental, no son los confines de la mente. Los confines de la mente están hacia arriba y hacia adentro por sus establecidos circuitos mentales. ¿Dónde está la mente? Nadie podría ubicarla. Nadie puede decir que está aquí, está en China, está en Rusia o en los Estados Unidos. No. Está sobre. La mente es la panoplia móvil del universo. Es lo que se posa sobre las capacidades o los potenciales espirituales que tenemos. Porque la mente mortal que ha sido dada, esa tiene también su propia limitación. Pero en estado espiritual la mente es ilimitada de acuerdo a todos sus potenciales espirituales. Entonces el alumno es el mortal y el instructor, porque Jesús de Nazaret nunca pidió que se le llamara maestro. La gente le puso maestro y fue aceptado. El Padre lo aceptó así porque los mortales así entendíamos. Pero él le dijo de instructor. Un maestro es un maestro. A un instructor a veces pareciera que es lo mismo, pero muchas veces no es lo mismo. Porque si en este mundo mortal que estamos existen muchos maestros, pero no existen instructores, que es diferente totalmente. El instructor, como es el Padre Creador, se acerca al corazón de la criatura mortal y lo toca, le enseña, le aplica, le sabe despertar sus potenciales espirituales de una manera natural, como el espíritu lo hace, como todo este plan de progresión evolutiva se caracteriza, la manera natural. Te aconsejo que sumas ampliamente el papel de instructor. Concede tu atención en primer lugar a la liberación e inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. Tu atención en primer lugar a la naturaleza, a la liberación e inspiración de la naturaleza espiritual del hombre. Significa que esa naturaleza espiritual que tiene el hombre está aprisionada. Y por lo tanto si está aprisionada, está atada, no tiene inspiración, está ahí sin estrenar, porque no hemos todavía avanzado en eso. Entonces él, como instructor, va a poner atención primero a esa liberación y a esa inspiración espiritual que hay en el hombre. Primero va a tocar los potenciales espirituales para irlos liberando, irlos que se vayan diseminando, que vayan regando el campo de manera natural. Después luego le dice, libera sus mentes. De los temores ancestrales. ¿Dónde están los temores ancestrales en el hombre mortal? Dentro de sus mentes. Dentro de su mente es donde vive. El hombre vive dentro de la mente.
tierra donde estamos puestos aquí, caminando, ese entorno, para el espíritu, ese entorno no es la mente es otra cosa. Y él le dice, despierta, libera sus mentes de los temores ancestrales. Al decir ancestrales son los temores que vienen de su origen. ¿Y cuáles temores vienen de nuestro origen? Como el miedo, la duda, la incapacidad de querer, es como caminar. Al niño se le pone a caminar y él siente miedo porque no ha dado el primer paso. En el espíritu es algo así, una analogía de eso se puede dar, hasta como Jesús lo hizo. Damos el primer paso, vamos liberando ese temor a través de la mente, y hacia adentro y hacia arriba. Lo vamos liberando, él nos va dando y nos va instruyendo. Es el que nos va a decir, camina. Por eso dijo, sígueme. Jesús Padre dijo, sígueme. Esos temores ancestrales sería el pasado del hombre, cuando ya el hombre ha elegido supervivencia eterna. El pasado del origen animal es ancestral, lo que era antes. Pero ya no. Y ahora empieza a dejar de ser eso. Tiene que aprender a caminar o a nacer de nuevo, porque el primer nacimiento no es de origen espiritual. Y a continuación ilumina el intelecto confundido de los hombres. El intelecto confundido. Hacia adentro, hacia la mente. ¿Dónde está el intelecto? En la mente, hacia adentro. Potencialmente está en la mente. La mente finita lo tiene, no completamente desarrollado porque es relativo. Ya en asociación con el Padre sí tiene más potencial de expansión. Entonces este intelecto es un intelecto confundido el que tenemos. Cuando llegamos al Padre, cuando estamos en transición espiritual, nuestro intelecto tiene confusiones. Porque aquí leemos y decimos, pero ¿por qué me dice esto aquí? Si yo he entendido que tal y tal cosa. Entonces, él libera, ilumina el intelecto confundido de los hombres. Cura sus almas. Las cura. Entonces estamos enfermos, por decirlo así. Él vino a los enfermos, siempre dijo el maestro. Que él había venido a los enfermos, que era nuestro Padre Creador. Entonces las almas de nuestras, antes del nacimiento espiritual, están enfermas. Somos enfermos, en el sentido hacia el espíritu. Viene a curarnos, para que transitemos por las esferas espirituales. Porque sin eso no podríamos transitarla. Sin esa curación. Por eso se le hace un énfasis. El énfasis no es al Padre Creador, insisto. El énfasis es para que el mortal sepa de que somos criaturas con problemas en la mente, problemas en el intelecto, con confusiones. Estamos enfermos. Porque de esa manera creo que lo entendemos mejor. El que está enfermo recibe al médico, y nuestro Padre Creador es nuestro médico, nuestro instructor. El médico es el que da una receta y dice qué es lo que tenemos que hacer. Cura su alma y libera sus mentes, cura su alma y libera su mente de los temores ancestrales. Y entonces, según tu sabiduría mortal, cuando ya él le dicen esto, en este punto le dicen esto, ya parece entonces ya Miguel está en unión con la figura mortal, con la personalidad mortal.
Entonces, según tu sabiduría como mortal. Entonces ya a esta altura, el mortal tiene la sabiduría que ya el instructor le ha despertado, que le ha ayudado a configurar. Trabaja por el bienestar físico y la comodidad material de tus hermanos en la carne. ¿Cuál sería el bienestar físico y la comodidad material en un mortal que evoluciona? El mortal físico, el mortal que es el de origen animal, que es del primer nacimiento, o el primer hombre que es en nosotros, está en el mismo lugar, en la esfera natal de la mortalidad de la carne. Pero en el espíritu, el bienestar físico y material ya nos lleva a lo que es la energía. ¿Cuál es la energía? Es la abolición que hay en el Padre, o la abolición que nos dio como libre albedrío. Es una dosis de energía. Esa dosis de energía debe de ser configurada. Ese es el físico, es el poder, la abolición. Ese es el poder en que Él nos donó para que podamos vivir una vida espiritual y trascender y entrar a su reino. Y la comodidad material de tus hermanos. La comodidad material, este material y físico, ambos se unen en la energía o la fe. Hijos de Dios por la fe. Ahí tenemos, como, por decirlo así, cuando ya el instructor nos da lineamientos, nuestro físico se va configurando, nuestro físico moroncial va configurándose. Y material. Físico y material es las formas moronciales que vamos a ir adquiriendo conforme vamos en transición. O sea, la forma del segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual de tus hermanos, y comodidad material de tus hermanos en la carne. Hermanos en la carne son el primer nacimiento. No se va a maltratar a un ser. Yo no voy a maltratar el físico por ser del primer nacimiento, ¿no? Todavía estamos aquí, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero debemos todavía de asistir a este hermano, porque ya somos en un segundo nacimiento. Es mi hermano mortal. Es mi hermano mortal, como Miguel tiene su emisario del paraíso, Emmanuel. Mi emisario mortal, ahí está todavía. Pero es mortal. El espiritual es el Padre Creador, el que nos ayuda a configurarlo, a rehacerlo, siempre desde la trama mortal. Tenemos que entender que el hombre primero es mortal, después va divinizándose, va espiritualizándose. Él cambia de mortal como tal. Su cuerpo, su biología, todo eso quedará, que ya sabemos que la mortalidad es muerte, pero su estado de mental en esa mortalidad es el que se va a configurar como espiritual, y ese es el que ese es el físico al que debe él poner atención, el Padre Creador, por el bienestar físico y la comodidad material.
Entonces muchos creerían que tal vez una comodidad material, así como lo vemos aquí en este mundo, y no es así. Pedirle al Padre para que tengamos comodidades materiales como las que hay aquí en la tierra, no. Urantia no está hablando de eso. El esfera espiritual de Urantia es netamente espiritual, nada que ver con los reinos de este mundo sobre los que estamos. Vive la vida religiosa ideal para inspiración y edificación de todo tu universo. Y el punto 6 habla que en el planeta tu donación libera espiritualmente al hombre aislado por la rebelión. Todavía hasta el presente hay hombres aislados por la rebelión. Hay seres que se han estancado, se han quedado, se han parado ahí y están aislados. A su vez le dice que haga una contribución más a la soberanía del Supremo, para que el establecimiento de dicha soberanía abarque así todos los vastos dominios de tu creación personal. Gracias a tu donación material en la similitud de la carne, vea que aquí dice, gracias a tu donación material en la similitud de la carne. Esa donación material es su personalidad, el sistema viviente de energía, al que el Padre Creador Universal le dona personalidad. Él da la personalidad y el Hijo da el modelo espiritual de esa personalidad. Por eso aquí dice, gracias a tu donación material en la similitud de la carne, estás a punto de experimentar la iluminación final de un creador del espacio-tiempo. Entonces nos podemos preguntar, ¿quién es el que se ilumina? ¿El Padre Creador o el Hijo Mortal? ¿Quién es el dueño de esa iluminación? ¿A quién le damos esa prerrogativa? Para un mortal finito, tal como nosotros estamos, según este punto de limitación de la donación, el que está a punto de experimentar la iluminación final de un creador del espacio-tiempo, la doble experiencia de trabajar dentro de la naturaleza del hombre. El espíritu es el espíritu sobreviviente, es el que nos ayuda a que el hombre entre el reino del Padre. Y el que se ilumina aquí nos está diciendo que es nuestro Padre Creador, con la doble experiencia de trabajar, como criatura, como Padre Creador y como criatura mortal. Ya a estas alturas está dos en uno solo. Dentro de la naturaleza del hombre. Dentro de la naturaleza del hombre. Él ha trabajado dentro de la naturaleza del hombre. Y se ha iluminado dentro de la naturaleza del hombre. Pareciera que el proceso es que él es el que se ilumina. Pero vuelvo a insistir. Esto que leemos aquí, vas a experimentar la iluminación final de un creador del espacio-tiempo, la doble experiencia de trabajar dentro de la naturaleza del hombre con la voluntad de tu Padre del paraíso. En tu vida temporal, la voluntad de la criatura finita y la voluntad del Creador infinito deberán convertirse en una sola.
Esa es la misión de nuestro Padre Creador. Que Él unifique su experiencia deberán convertirse en una sola, tal como se están uniendo también en la deidad evolutiva del Ser Supremo, lo que dijimos anteriormente, que todo se da de una forma simultánea. En tu vida temporal, la voluntad de la criatura finita y la voluntad del Creador infinito deberán convertirse en una sola. La vida temporal es la del mortal, y en la naturaleza del hombre, la naturaleza de nuestro Padre Creador se convierte en una sola. Es un creador iluminado del espacio-tiempo. Porque el universo local de Nevadón es de Cristo Miguel, de Nevadón. Nosotros somos sus hijos divinos por la fe. Entonces diríamos aquí que el Padre se ilumina con la criatura. Él viene descendiendo y Él nos traslada a su reino. Pero el hombre no se ilumina con el Padre. El hombre es un hijo. Entonces el Padre, a nosotros someternos a esta transición y a esta evolución, vamos configurando con la ayuda de Él un hijo por la fe. Entonces Él viene hasta ese hijo, hasta encontrar al hombre. Dios se hace hombre primero y lo encuentra. Y es su hijo por la fe, porque el hombre mortal es el último estadio de criatura inteligente. Y Él nos lleva hacia arriba y hacia adentro para que nosotras vamos conociendo otras personalidades espirituales que son nuestros hermanos, a la tierra prometida, la tierra que fue hecha para ser habitada, no esta tierra en la que vivimos, es la tierra hacia adentro, hacia el espíritu, hacia arriba, hacia arriba, hacia adentro y hacia el centro. Cuando estemos en los grados o la gravedad de Abona, todo tiene este ámbito espiritual de creación y esta belleza de organización, no tiene ningún imprevisto. Todo ya está bien ubicado. De manera natural, ha sido desde la eternidad, se dio esto y siempre será así. No va a ser de otra manera. Siempre será de la manera en que el espíritu trabaja. Y de esa manera el hombre, los mortales, conocemos a Dios cuando Él nos conoce a nosotros. Porque como nos encuentra y nos dice, sígueme. Entonces, si tenemos la voluntad de seguirlo, lo seguimos. Pero para esta altura de seguirlo, cuando lo encontramos, ya hemos dado la voluntad de hace tiempo. No es que vamos a ir a buscarlo y lo encuentro y me devuelvo. Puedo hacerlo, sí. El hombre tiene todavía, en ese ámbito, tiene su propia voluntad, porque el Padre declaró la voluntad del hombre mortal, que Él la otorgó como soberana. Pero siento yo que no habría criatura que llegue a ver a Dios, que llegue a ver al Padre y se devuelva.
no hay sentido. Siempre el Hijo transformado, el Hijo que ha sido divinizado, va hacia el centro, hacia el Padre. Él nos ha liberado de las tinieblas. Si hay una iluminación para el hombre, sería porque nos saca de las tinieblas. Pero no, el que se ilumina es el Padre Creador en la naturaleza del hombre. Si vamos a entender, vamos a comprender muchas cosas, vamos a enlazar muchas cosas, porque el plan de salvación y de progresión espiritual está hecho de una manera recíproca entre creador y su criatura baja, como él, somos los mortales. Pero en este punto aquí bien claro se habla aquí de que es el Padre el que en tu vida temporal, el Padre Creador está a punto de experimentar la iluminación final de un creador del espacio-tiempo. Después luego le dice que derrama sobre el planeta de tu nación el espíritu de la verdad, para que todos los mortales normales de esa esfera aislada tengan así un acceso inmediato. La esfera aislada es Urantia, está en cuarentena desde la caída del ex príncipe planetario Caligasti. Y si hay mortales, dice que para que todos los mortales normales de esa esfera aislada, el mortal normal no significa que sea un mortal que esté que sea de una mente perfecta, y que el mortal anormal es un síndrome de Down o una deficiencia mental. Eso no, a eso no se refiere. Aquí el mortal normal es el que hace la voluntad del Padre. Ese es el hombre que tiene capacidad mental normal. Jesús muchas veces dijo, ¿no ves que no tiene la capacidad, no quiere saber de Dios? Vámonos. A eso se refería. Mortales normales son los que vamos, hacemos la voluntad del Padre y tomamos el camino espiritual. De esa manera, al leerlo como mortal, debo decir, uy, pero qué tosco que es, inclusive nuestro Padre Creador o las personalidades espirituales. No, es que esa es la verdad. El espíritu es verdad, no una mentira piadosa, ni digámosle tal cosa para que no sufra. Simplemente una verdad que si el intelecto la comprendió o no la comprendió, no pasa nada malo. Y si la entendió mal, tampoco, porque él es mortal. Él tiene la prerrogativa tenemos la prerrogativa del error. Que yo digo, no entendí. Yo creí que era así, o creí que era así. A eso se refiere. Que todos los mortales normales de esa esfera aislada derrama ese espíritu de la verdad para que tengan un acceso inmediato. El espíritu de la verdad es un vínculo filial que trabaja directo con el Padre Creador. No interviene nada de lo aislado que pueda estar la esfera, porque la esfera puede estar todavía en cuarentena, pero mientras un hijo por la fe sigue al Padre, el espíritu de la verdad, a través de los potenciales de la mente, derrama en circuita ese verdad otorgado, el espíritu de la verdad otorgado, lo conecta, digamos,
conecta a la esfera mental nuestra, ese espíritu. Y esa conexión es una relación filial directa con el Padre. Y ya no interviene la rebelión que en Urantia se dio, ni la cuarentena que todavía exista, sino que el ser evolutivo sigue su tránsito normal, no hay problema. Ahí ya la rebelión no tiene nada que hacer. Ya nosotros le hemos dicho a Dios, ya hemos decidido. Y después dice que para que tenga así acceso inmediato y completo al ministerio de la presencia segregada de nuestro Padre del Paraíso, los ajustadores de pensamiento de los mundos. Aquí es cuando ya el Padre Creador se fusiona, o el hombre mortal se fusiona con el Padre. Porque dice, y un acceso inmediato y completo al ministerio de la presencia segregada de nuestro Padre del Paraíso. Urantia habla de tres tipos, los que se fusionan con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Entonces, quiere decir esto, que nosotros pasamos por los tres, porque ellos son, la Trinidad Paradisíaca es una unidad, no es una sola unidad. Más adelante en el capítulo de los ajustadores vamos a ver qué significa fusionarse con el Padre, fusionarse con el Hijo y fusionarse con el Espíritu, para tener el ministerio de la presencia segregada de nuestro Padre del Paraíso. Recordemos que Jesús de Nazaret, él tenía comunicación con su Padre Creador, sería con Cristo Miguel. Pero el ajustador de pensamiento le daba técnicas para él entender más las cosas, porque el Padre Universal es el Padre Centro. Él tiene su trabajo que hacer. No es porque sea el Padre Universal esté ahí sentado esperando que lleguen todos. Él hace su trabajo con amor, con misericordia. Y todos las tres deidades eternas tienen su misión y tienen su trabajo de forma simultánea y en unidad trabajan. Cuando ya estemos más avanzados en entendimiento espiritual, en conocimientos y en correlación, cuando ya entendamos muchas cosas, vamos a saber que qué belleza es pensar que son tres personas, pero a la vez también son una. No hay ninguna complicación en esto. ¿Por qué? Porque cuando ya entramos en eso, hemos dejado ya todas las taras del pasado. Y las taras del pasado, pero ¿por qué dos si yo solo veo una? ¿Y por qué tres? Y me dicen que es una, no entiendo. Así somos los mortales. Y eso es normal. Por el momento, hermano, esto es de mi experiencia personal. No lo impongo a nadie, simplemente lo quiero compartir. Y todos podemos participar de esta forma viva de hablar sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, y a su vez conocer a nuestro Padre Creador, Cristo Miguel, que a través de Jesús se donó al mortal. Por el momento es eso, y después seguiré con el séptimo, el octavo y el noveno punto que se da en las limitaciones de la donación. Muchas gracias, hermanos, y bendiciones.